Un saludo cordial a todos ustedes. En la entrega del diario Chauvin por parte del ministro de Defensa del gobierno de Correa, hay dos preguntas importantísimas que hacerse más allá de su autenticidad, que es una cosa, decir si es original, y adicionalmente a su veracidad, si es cierto. Un original puede tener escritas mentiras o falsas. Ahí la diferencia. La una es, ¿por qué el gobierno la entrega? Y la otra, ¿por qué la entrega ahora? Es indispensable responderse a ambas preguntas y antes empezar dando una respuesta. Es claro que hace una entrega de información no verificada, es decir, que comete el mismo error que atribuye a la prensa. Y es claro porque dice que investigue la autenticidad de la fiscalía. A esto que Chauvin le ha llamado un mamotreto, aliado Chauvin del gobierno, el gobierno lo entrega. Dicen que hicieron un cotejamiento entre ese diario y otro encontrado en la base de Tase en el 2007 y que la caligrafía más o menos corresponde. La verdad, cuando se sepa ya verán que es otra. Pero, ¿por qué el gobierno la entrega? Hay dos hipótesis. En el caso de que sea auténtico, porque supuestamente ese diario comprueba todas las vinculaciones de gente afecta a Acuerdo País con las FARC, menos de Correa. Pero olvidan un detalle, que en el caso de la primera hipótesis de que sea cierto, ese diario habla también de que Correa los traicionó. Un ajeno no traiciona, uno propio traiciona. Significa que Reyes consideraba a Correa como propio, como afín, como cercano, como socio, como partidario, como relacionado, como coideario, como coincidente en cualquiera de esos niveles. Y Correa, muy ufano y muy apurado, sale a decir que tan no es él simpatizante de las FARC, primero que según Reyes lo tenía cercado, ¿ya? Y según Reyes los traicionó. Entonces, soslaya porque cree que somos idiotas, que traición solamente puede cometer alguien de un mismo cuerpo contra ese cuerpo. En el segundo caso, en el caso de que no sea auténtico, ese diario entonces enloda innecesariamente a una serie de gente afín que colaboró con Acuerdo País y todavía lo hace, como René Vargas Pasos en calidad de embajador en Venezuela. Y también vincula al coronel Brito, vincula a un doctor Ayala, que luego fue asesinado, a José Ignacio Chauvin y a Larrea. ¿Por qué tiene el gobierno que manchar a gente que se la jugó por ellos? Está dispuesto a sacrificar a su embajador en Venezuela con un documento apócrifo y además falso. En esa conducta hay una cantidad de cuestiones que se irán descifrando con el tiempo, pero que sin necesidad de que transcurra tanto tiempo dejan en claro otras cosas. Que el gobierno sabía y sabe más de lo que nosotros imaginamos en su relación con las FARC. Que tenían desde mucho antes de lo que revelan ese diario y se lo guardaron para hacerlo trascendente en el momento necesario. De paso, casi perfecto, ¿no? Sin tachones, sin problemas. El diario, ese es Carlos Andrés, pero que espera un segundito. Micar, ya voy, estoy grabando. Disculpen, pero esto es así, como si estuviéramos en vivo. Y olvidan que yo mostré un fragmento de ese diario con tachones y manchas a Gustavo Larrea cuando lo entrevisté a principios de este año, en donde justamente se lo mencionaba a él. Pero sin que nos enredemos, y eso es lo que el gobierno quiere, en las versiones de Colombia, en las versiones del Ministerio de Defensa, en las versiones de las FARC, es más importante que atendamos a lo que el gobierno hace, o mejor dicho, a lo que Correa dice. Porque eso sí es inequívoco en el caso de sus simpatías, ¿ya? Y pretensiones con las FARC. Correa dijo a un canal de televisión venezolano, y eso consta publicado, durante una visita a Venezuela, que estaba dispuesto a reconocer estatus de no beligerante a las FARC siempre y cuando desistieran del terrorismo y del secuestro. O una ingenuidad o una barbaridad. Como dije en una reciente conferencia de Cuenca, pretendía él convertir al Papa en judío. Pero a ese nivel llegaba su simpatía, al extremo de, siendo él un jefe de Estado democráticamente elegido, reconocerle una fuerza asociada con el narcotráfico, cosa que
A nadie le cabe duda, ya por razones válidas o no es otra cosa, asociada con el narcotráfico y practicante de actos terroristas del estatus de fuerza beligerante. ¿O no sabía Correa entonces que las FARC secuestraban y cometían actos de terrorismo? Ya, aquí trataron con privilegios a las que desde ese momento sabían que eran sospechosas de ser guerrilleras o asociadas a las FARC en el campamento, las que sobrevivieron, y les permitieron salir del país. Recién después del ataque a Angostura, la vigilancia en nuestras Fuerzas Armadas se volvió meticulosa y comenzaron a desmontar la cantidad de campamentos que desmontaron y a empujar a las FARC de retorno a su territorio. Aquí degradaron al mayor Silva, uno de los elementos que más probó desde la policía como jefe del IES las vinculaciones de las FARC con el gobierno o personajes de él. Aquí promovieron a la persona a quien la madrugada del bombardeo a Angostura, el capitán Ronnie Vallejo, lo promovieron porque es el más alto oficial de seguridad en el Palacio Presidencial. En lugar de sancionarlo o ponerle a alguien más idóneo sobre su mando, cuando él fue alertado a las 2:30, 1 de la mañana de ese ataque y no lo consideró importante reportar al presidente. Aquí han permitido que las brigadas Simón Bolívar, que son el ala política de las FARC, las presenten como amigas en las escuelas, sin sancionar a nadie. Aquí, sabiendo que las brigadas Simón Bolívar son el ala política de las FARC, los patrocinaron y ayudaron a organizar un congreso bolivariano, que como vimos era el camuflaje para que muchos se entrevistaran en ese campamento con Reyes. Aquí ignoran los datos que oportunamente les dio el coronel Miño cuando estaba frente a inteligencia militar sobre infiltraciones de las FARC. Entonces, aquí solamente es necesario fijarse en lo que Correa dice y hace respecto a las FARC, y de paso en cómo incumple su palabra. Cabe recordar que en una gira internacional dijo que si le comprobaban que alguien de su gobierno tenía relación, esa fue la palabra que usó, con las FARC, él ponía su cargo a disposición. Le han comprobado mucho más que eso, y nunca puso su cargo a disposición. Presionado y humillado por Uribe en la cita de Santo Domingo, dijo que conformaría una comisión con la oposición para investigar sus vínculos con las FARC. Por supuesto, nunca lo hizo. Entonces, independientemente de cuál sea la suerte del diario de Reyes, las simpatías y los favoritismos de Correa son evidentes. No necesitan prueba, más que las que ya él mismo ha dado con su conducta y su verbo. Lo que pasa es que en este país no hay control, no hay contrapeso, no hay balance, no hay equilibrio de poderes, y por lo tanto no hay justicia. Pero sí hay memoria y sí hay historia. Y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante.